Bienvenidos a otro episodio de Spanish with Magic. Si quieres aprender más sobre la cultura mexicana y español al mismo tiempo, quédate. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es Meli de Charlemos in Spanish. Ella es una profesora de Colombia y vamos a hablar acerca del aprendizaje del español y la diferencia que hay entre cómo aprenden los niños y los adultos. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, Muchas gracias por aceptar la invitación primero. No sé si quieras presentarte sí, un poquito. sí, claro que sí. Bueno, para los que no me conocen y los que no me han visto, yo soy Meli, soy profesora de lenguas también desde hace bastantes años. No parece, pero ya tengo 31, entonces llevo bastantes años enseñando lenguas, estoy en Colombia. Y bueno, muy contenta en ese espacio que me has invitado. ¿Y en qué parte de Colombia vives? En Cali, yo vivo cerca al Océano Pacífico, no sé si se ubican donde está Colombia, pero Colombia es el primer país de Sudamérica. Entonces, al ser el primer país de Sudamérica, tiene Océano Atlántico y Océano Pacífico. Entonces, yo Mm. estoy hacia el lado del Océano Pacífico, cerca de la playa. Ah, qué padre. Vivir cerquita Sí, de la playa. pues cerca a 2 horas, ¿no? Estamos hablando de 2 horas. Bueno, sí, pues, está súper bien. Ok, Un fin de semana, sí, ¿no? Y te vas sí, a la playita. algo así. Perfecto. Bueno, pues entrando ya en el tema, quería preguntarte, tienes mucha experiencia, ¿cuál crees que ha sido cuál crees que es el obstáculo más frecuente que tienen los estudiantes al aprender español? ¿Qué es lo que más trabajo les cuesta? Pues hablando ya entre niños y adultos, hay unos mitos, yo les llamo mitos porque no pienso que sea así, que dicen que los niños aprenden más rápido que los adultos o con mayor facilidad que los adultos. Yo los Ujú, llamo mitos porque he tenido la oportunidad de estar con niños y estar con adultos en ujú, inglés y en español. Entonces, yo más bien hablo de ventajas, que hay ventajas que tienes, hay ventajas cuando empiezas a estudiar un idioma o aprender un idioma cuando eres niño, y hay otras ujú, ventajas cuando eres adulto. ujú, Entonces, los niños tienen ventajas, los adultos también tienen ciertas ventajas que permiten que aprendan muy rápido. ujú. Entonces, por ejemplo, esas ventajas tienen que ver con el tipo de aprendizaje que tienen ellos, y los niños aprenden de una forma como indirecta, ¿sí? Y los adultos de una forma más directa, ¿sí? Como más explícita, implícita. Los niños no se dan cuenta que están aprendiendo, y al no Ujú. darse cuenta que están aprendiendo solamente reciben ese input, toda esa información, la replican, se Ah, sí. divierten, juegan, Ujú, pero no es algo que no son muy conscientes de ese aprendizaje, y eso les permite ser ujú. receptores con mayor facilidad. Los adultos son más conscientes de lo que están aprendiendo, de toda esa información. Entonces, eso también es una ventaja porque hace que presten más atención, de que conecten ideas que tienen. Eso los niños lo hacen, pero de una forma que no es consciente. En cambio, cuando los adultos están aprendiendo, conectan esa Ujú, información que están recibiendo con otra anterior. Entonces esto también lo puedo aplicar aquí y allá. Y ujú. entonces eso también es una ventaja que a veces no pasa tanto con los niños. Ajá, es cierto, y aparte nosotros pues tenemos la ventaja de comparar, ¿no? Nuestros conocimientos previos, Exacto. nuestro idioma que ya sabemos, y Ajá. para los niños es todo nuevo. Exacto. Y bueno, hablando y con la pregunta que me hiciste de cuál era de pronto algo que tendríamos que aprender uno de los otros, es
que los niños al aprender de esa forma implícita no tienen miedo a equivocarse, no tienen miedo a hablar, no la piensan tanto, hablan como les salga. Y a veces Ujú. los adultos, por ser más conscientes de eso, entonces sí pensamos antes de hablar. Como que Nos sí nos da, bloqueamos. sí, un poquito de pronto más de miedo de equivocarnos cuando no está mal, porque por algo estamos aprendiendo, pero entonces los niños Ujú. están como tan jugando, están relajados, que no piensan, entonces hablan. Y si tienen que Ujú. repetir, repiten y lo dicen una y otra vez. Entonces yo creo que eso es algo que sí Así es. es importante aprender de los niños, no tener miedo a Ujú. equivocarse. Exacto. Yo solo he dado una clase a una niña, a mi sobrina. Ajá. Le di clases de italiano y es súper complicado. Bueno, nunca había dado clases para niños y yo pensaba darla igual, ¿no? Que Ajá. no cualquiera. Y pues no, así se les acaba la atención muy rápido, o se aburre, o hay que Ajá. estar casi entreteniendo, o saber qué actividades, ¿no? Sí, Hacer, porque un descuido y ya se van para otro lado. exacto. Pero, Exacto. pero aún así, con el tiempo, no fueron tantas, fueron como 2 meses, pero al final, o sea, sí entendía ya lo que le decía y sí, o sea, sí estaba aprendiendo y me respondía a veces así, aunque yo no le hubiera dicho tal cosa, ya lo sabía, o sea, sí me Ajá. entendía y estaba bien padre eso, pero es mucho trabajo. Lo que tú dices es verdad. El tiempo de atención es mucho menos el de los adultos. Entonces, para el profesor implica un reto más grande enseñar a niños que enseñar a adultos, porque los adultos como tienen ese compromiso de aprender, quieren aprender, tienen esa motivación que aprovechan Ujú, cada minuto de la clase, hacen preguntas, hablan, escriben ujú, ejemplos. Los niños no tienen esa motivación, no es, la motivación por aprender no es igual. Entonces la atención, si es algo que no le gustó, que no es entretenido, no le da pena, porque no les da pena, bosteza, se pone la mano aquí, miran para ajá, otro sí. lado. Entonces es un reto como para el profesor, un reto más grande, tener Ujú, una clase súper entretenida, que estén súper enganchados y ujú. en mi caso, no sé si de pronto hay algún profesor aquí, algo que hago mucho es cambiar para niños, cambiar la actividad muy rápido. No me quedo en una actividad Ah, varios minutos porque si no, se aburre. Cambiar de actividad y hacer muchas ujú, actividades que impliquen moverse, mostrar, ah, hacer con los niños. Entonces creo que ese es un reto más grande para los profesores, ujú. preparar Que una no clase están en donde el niño todo acostumbrados. el tiempo esté atento, prestando atención, motivado y hablando, porque no es jugar por jugar, Ah, es sí. jugar pero aprendiendo. Entonces es un reto grande y por eso me doy cuenta que algunos profes prefieren mejor, más bien adultos, por ese compromiso que hay con los adultos de aprender. Ujú. Exacto. Y como dices, ¿no? Bueno, juega, ¿no? Y para ellos es un juego y tienes que ver la forma tú de entrar en su mundo en vez de Sí. hacer que ellos se sienten y pienses que van a poner atención toda la Exacto. clase. Sí, 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 pasa mucho, pasa mucho. Otra cosa que comparo a la hora de ver el aprendizaje de niños y adultos es que los niños no te cuestionan ni analizan, ellos reciben la información. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de los números, Ujú, 100, 200, 300, 400, 500. Ellos no te dicen, ¿por qué no es 500? Pero no tiene lógica. No. Ah, 500, ok, 500. Y empiezan a usar el 500 sin prestar atención si tiene lógica o no. ah, En cambio, ajá. los adultos sí dirán, sí pasa como que, pero no tiene sentido, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Los niños no preguntan, pero ¿por qué? Lo Ujú, reciben.
Y si analizamos esto con nuestro aprendizaje de cómo aprendemos nosotros nuestra lengua, no analizamos, solo repetimos e imitamos lo que dicen nuestros papás y todo lo que escuchamos, entonces tiene sentido ese punto. Los niños Ujú. no cuestionan, lo Así aceptan es. así. Ajá, como adultos luego a una palabrita que no checa y así de, pero ¿por qué este va antes y no después? Y ya con eso ya como que ya Exacto, no te permite avanzar igual, ¿no? Como, porque estás ahí exacto. como pensando, ¿y por qué? ¿Por qué? Exacto, yo creo que eso es algo que deberíamos aprender de los niños. Recibir el Ujú, idioma, yo les digo, acepten el idioma así como acéptenlo, porque así es, ¿no? No lo sí. analicemos tanto, empecemos más bien a usarlo. Ok, es 500, bueno, 500. Algo también Ujú, que veo que pasa es que los niños, al no tener ese conocimiento previo de pronto, sí lo tienen, pero no son tan conscientes de ello. Si tú le enseñas, por ejemplo, una palabra pescado, ellos piensan en ese pescado, se lo imaginan, no lo ujú. traducen a su lengua, sino que Exacto. ya se hacen como de eso que se les está enseñando como una imagen, como no sé Lo si visualizan, ¿no? lo Ajá, visualizan, entonces eso lo he notado también. Entonces, ujú. eso es algo más que podríamos aprender Ajá, como de hacer estas asociaciones, ¿no? Yo asociar. lo acostumbro a hacer, pero con, bueno, sí, sí se parece, ¿no? La palabra a algo mío Ajá, o alguna imagen o raíz, ¿no? De una parte de la palabra, ah, esto me recuerda a esto y así. Y de hecho hay como técnicas de memorización y así que tienen que ver con la asociación. Pero pues sí, los niños es, pues yo creo, súper gráfico y en su poca experiencia de vida con lo exacto, que lo puedan relacionar y con lo que tú les enseñas, ¿no? Con lo que exacto. les presentas. Relacionan muchísimo, de hecho, ese tipo de actividades me gusta hacerlos con niños y con adultos porque de hecho lo Ujú, aprendí de tanto enseñar. Yo creo que ujú, no podría decir si me gusta más enseñar a niños o adultos porque creo que son dos experiencias diferentes y de las dos se aprenden que puedo llevar unas para un lado y otras para otro. Entonces, sí, ajá. la asociación es una de ellas que aprendí con los niños. Justo te iba a preguntar si hay actividades que puedas llevar, ¿no? De los niños adultos o que también aprendan los adultos con algo de los niños en Yo la trato de clase. llevarlas casi todas, sin embargo, el uso no es igual, porque, a ver, con los Ujú, niños sí debe, y dependiendo la edad, porque si son ya como un poquito adolescentes, ya es otra etapa que hasta tiene que sí. ver con la pubertad y todo eso, de que no quieren nada, Ujú, de que esa ya es otra etapa, pero ya hablando de niños, ujú, la mayoría de actividades son de juego, y de pronto si a veces si estás con un adulto, te puede decir, es que yo no quiero jugar o yo no estoy pagando para jugar. Entonces, trato de sí. no hacer muchísimas actividades solamente de juego y de moverse, porque también con los niños Mm, es moverse, pero sí algunas porque creo que es importante como tener un balance y que todo no ujú, sea gramática o ejercicios o discutir un ujú, tema, pero también un poco de juego. Creo que no en la ujú, misma cantidad que los niños, pero sí algunos. Por ejemplo, hago muchos juegos a veces de vocabulario. He aprendido mucho cuando vamos a introducir un tema, hacer actividades de vocabulario de las que uno hace con los niños, tipo charadas, ujú, por ejemplo, tipo ujú. charadas o adivina el lugar o algunas ¿Qué es adivinanzas. cucharada? ¿Ah? ¿Qué Charadas. es Charadas es charada? como adivinar, como por Ah, ejemplo, ok. como hay una palabra en la diapositiva y yo cierro los ojos, por ejemplo, entonces la persona tiene que adivinar. Por ejemplo, es que no sé si hasta podría hacerla aquí la persona tiene que adivinar. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a usar mi tablero ahorita. Ujú. Bueno, cierra los ojos. Voy a poner eso para acá a mi tablero a ver si lo podía Ya hacer. cierro los ojos. Sí, bueno, Ah, ahí.
Cierra los ojos, no puedes ver, Ujú. porque tengo muchos testigos si tú ves. Entonces voy a Ah, escribir ok. una palabra aquí. Esa es la palabra. Ujú, Entonces, bueno, es algo de comer ujú. y viene de Italia y nos gusta mucho comer esto. Pizza. Sí, entonces abre los ojos y aquí, bueno, aquí no sé si lo alcanzas a ver, pero dice pizza. Entonces, Ajá. esa es una actividad tipo charada que la aprendí mucho jugando con niños, entonces la empecé a hacer con adultos también porque vi que eran actividades para introducir. Entonces, siempre que voy a introducir un tema, me busco como actividades que hago con los niños. Ujú, De vocabulario, eh, sí, yo creo que esas son casi todas las que hago. Recomendaciones así, que también le digo a mis estudiantes, es lo que ya te dije, de no cuestionar tanto, sino de recibir el idioma y ujú, de no tener miedo a hacer preguntas. De no tener, porque a veces algo que hago, tanto con niños como con adultos, es hablar en inglés y que ellos se den cuenta de que yo también estoy aprendiendo y que también al hablar cometo errores y la ujú. única forma de mejorar es Es hablando como... y es comentando y es diciendo. Entonces, esas son Ujú, cositas como que he aprendido de un lado o del otro. ujú. Sí, de hecho, bueno, a mí también me gustan como luego hacer actividades, por ejemplo, en el grupo de conversación, utilizo mucho lo de la gamificación, ¿no? Juegos que hay para grupos o también a veces, pues, también soy muy de manualidades y Ajá, decir, "Ah, vamos a hacer algo de papiroflexia, ¿no? O ajá. sea, preparar algo, aunque la mayoría sí son, pues, más de, pues, videos y cosas más comunes, Ujú. pero De vez en cuando. ujú, de vez en cuando como que te saca de la rutina y también aprendes, ¿no? Porque incluso cuando estás haciendo algo, no sé, manual, pues estás oyendo las instrucciones o estás viendo como otros verbos, ¿no? Diferentes a los que Ajá. normalmente no usarías. Exacto. Yo no sé si, yo vi que tú me empezaste a seguir en la otra página y eso lo hago mucho con los niños. A veces yo las llamo actividades especiales, que a veces son de cocina, o a veces son de origami, a veces son de hacer una tarjeta, a veces... ¿Por qué? Porque Ujú, sí, lo vi. ese tipo de espacios ayudan mucho a que los niños usen ese conocimiento que ya han aprendido, esas cositas que ya han aprendido, o que lo que tú dices, escuchen otros verbos, porque entonces, Ujú, ¿en qué otra ocasión de pronto van a escuchar el verbo cortar o picar o pelar si no lo están ujú, haciendo en ese momento? Entonces, eso que dices, ese tipo de actividades son muy buenas también. Hacer como salirse un poquito de la clase y ir a la cocina, o ir a hacer una ujú. manualidad, o ir a hacer una tarjeta de Navidad, algo así. Sí. Ajá, y también, ¿no? Como a través de la experiencia es como uno aprende más, no importa si eres niño o adulto, la experiencia siempre le gana a todo, ¿no? Que Exacto, te sí. acuerdas, ay, ese día estaba tal clima o estaba, nos reímos mucho o Ajá, me divertí un montón, aunque, así puede ser actividad física o también algo, ¿no? Normal, pero depende de las actividades que hagas, es como ajá. vas Y yo a siento que absorber. ahí los adultos tienen una gran ventaja porque tienen esa facilidad ya sea por su celular o internet o computadora, de ir más allá, de no quedarse Ujú, solamente con la clase, sino que, ok, me gusta es la culinaria, entonces voy a empezar a leer sobre culinaria en español, voy a empezar a seguir ese grupo en Facebook que es en español y habla de cocina y de recetas. Entonces tienen esa facilidad de comunicarse más porque los niños están en la escuela, porque tienen sus actividades, pero los adultos pueden buscar esos otros espacios para exacto. practicar también español de otra forma que no sea en la clase. Entonces, esa es una Ay, ventaja ujú. grande que tienen los Sí, adultos. es muy importante eso que dices porque no tenemos que quedarnos con estudiar del libro y que el tema tal y los nombres de la gramática. Lo Ajá, tenemos como todas las posibilidades y que a mí me gusta hacer eso, ¿no? Como si te gusta un tema, no sé, la cocina, si te gusta
El no sé, arte, el ciclismo, el arte, exacto. pues, buscas, ¿no? Noticias, buscas artículos, tutoriales, o sea, Exacto, muchas mucha, cosas. mucha, mucha información. Entonces, como podemos navegar libremente por la internet, entonces tenemos esa facilidad de buscar aquí, leer aquí, bueno, no me gustó, bueno, busco otro, los niños Mm, no. Entonces, esa es una mm, ventaja que debemos aprender, debemos eh, sacar provecho de eso. ujú. Sí, sí, justamente tienes toda la razón. Y aparte, como no, pues sí, aparte, bueno, también a mí se me fue la idea, pero, o sea, no quedarnos, ¿no? Con lo mismo de siempre, y si no, algo no te gusta o te aburre, pues buscar en otro lado, no solo quedarnos Buscar con lo que en... crees que todo el mundo hace, ¿no? Sino hay algo Ajá, para ti, tu forma de exacto. aprender puede ser diferente. Exacto, también buscar eso. Hay que descubrir eso porque no todos aprendemos. Hay personas que incluso han aprendido un idioma sin una tutoría, sin un profesor, sino que de forma Ujú. autónoma. Entonces, hay muchas formas de aprender. Exacto. Y ya por último, nada más te quería preguntar, bueno, tengo curiosidad, ¿qué hacen los niños cuando se equivocan, no? Algo mencionaste que repiten, pero si se dan cuenta o qué hacen ellos. Normalmente ellos no se dan cuenta que se equivocan. Entonces, el que se da cuenta, la que se da cuenta de pronto que pronunció mal o que cambió el orden de lo que tenía que decir es el profesor. Entonces, yo creo que para enseñar a los niños hay que tener mucha paciencia, como una buena táctica para que, y más si es online, porque, o en línea, porque si es en persona, pues es más fácil mostrar esa empatía, estás ahí, sí, pero en línea estás lejos, a veces desde otro país, entonces Ujú, es importante que el niño no sienta que lo estás juzgando, que le estás diciendo es que está mal, y para los niños a veces es más fácil como sentirse mal, sentirse, ¿cómo se dice? Como impotentes y llorar, porque se lloran. Entonces hay ujú, que cuidar mucho nuestro lenguaje, la forma que le decimos. Está súper bien lo que haces, pero todavía no se escucha del todo, no sé, correcto. Entonces vamos a repetir aquí. ujú, Eh, es más del profesor que del niño. Está ujú, bien, pero entonces vamos a decirlo una vez más. Así, recuerda como yo lo digo, es de mucho tacto, de mucho como lo dice el profesor. ujú, A veces han habido casos, o sea, ¿qué pasa? Porque lo que te digo, el compromiso. Enseñar a adultos es más fácil por el ujú. compromiso. El adulto no te va a decir, no quiero leer, no voy a leer. Un niño te puede decir, tú le puedes decir y se puede quedar callado, no te responde. Ujú. Y tú le vuelves a decir, Stephanie, ¿qué dice aquí? Y no, Entonces, lo haces no tú. lo hace. Entonces te toca a ti, es más con niños yo creo que es más del profesor. Ok, Ujú. vale, listo, entonces vamos a ver. Listo, aquí entonces hay un punto amarillo. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Te gusta ese? Ok, amarillo, línea amarilla tú, línea roja yo. Yo soy el amarillo, tú eres una competencia. Tú eres el Ah, amarillo, yo soy el rojo. Ok, entonces yo empiezo y luego sigues tú. ¿Cuál es tu ujú, nombre? Y entonces ahí ya participa. Entonces yo ujú, creo que es más del profesor, cuidar tu lenguaje, ujú, motivarlo, meterlo, porque con los niños es más complejo. Hablamos de que ellos no tienen esa motivación igual que los adultos. Y para mí eso es una ujú, ventaja grande. La motivación hace, no ujú, importa que seas adulto, puede hacer que aprendas más rápido un idioma que un niño. Los niños tienen ujú, muchas ventajas, pero los adultos también. ujú. Lo importante es saber utilizar esas ventajas. Ah, ujú. Sí, 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 tienes razón. Y bueno, de los adultos al revés, ¿no? Bueno, a veces sí aprendemos, o si nos dedicamos, ¿no? Somos constantes, pues aprendemos más rápido. Aprender. Y bueno, la motivación puede subir, bajar, venir, así. Sí, Y otra cosa es que cuando el miedo, ¿no? A equivocarnos, a cometer errores, a sentirnos juzgados,
que a veces es irreal, o muchas veces, todas las Ajá. veces es irreal, pero está ahí, ¿no? Y eso es lo que nos detiene, que a veces Ujú. no salen las palabras o que nos dé pena Exacto. interactuar y los niños al revés, ¿no? Ellos, Exacto, los niños no la piensan, que a veces antes de soltar la oración o la respuesta, la armamos en nuestra cabeza, pero los ujú, niños, eso es algo que no lo hacen, lo dicen como apenas lo sientan, lo dicen, y ujú, eso es algo que podemos aprender de ellos, no pensarla tanto, sino exacto. decirla y lo vamos mejorando a través de los días, De- con el paso de los días. ujú, perfecto. Y bueno, nada más como un resumen, siento que lo más importante es no preocuparnos, ¿no? Por los errores, lo que decíamos. También para mantener la motivación, hacer las cosas que nos gustan, Sí, que nos motiven a nosotros, no ajá, lo que diga alguien más, sino tú experimentar y explorar hasta encontrar lo que te gusta y no va a ser siempre fijo, ¿no? Puedes como, si ya te aburrió ahora esto, pues cambiar, ahora prueba otra ajá, cosa. exacto. Y También pues sí, lo importante es no cuestionar sí, no sí, súper. cuestionar de por qué es aquí, por qué cambia aquí la gramática, por qué antes era así, por qué recibirla, aceptarla y usarla. Eso es lo que, recíbela, acéptala, úsala. Úsala así, así es. Pues no se puede decir Ujú. 500, ¿qué hacemos? No se puede, es 500, ya. Ajá. Entonces es Sí, importante. y entender. Ajá, perdón, perdón. No, no, dale. Y entender, ¿no? Que no puedes como traducir letra por letra porque incluso la estructura mental de esa lengua o la estructura es diferente, ¿no? Exacto. Puede cambiar el orden, la idea o las asociaciones de cómo arman la frase. Entonces, si te enfocas en querer traducirlo letra por letra o así, pues te Ajá, vas a atorar exacto. que cambie. Muy bien, sí. Ujú. Yo creo que esos Sí, serían como los más representativos. exacto. Sí, abarcamos todo y estuvo muy padre. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad, este es el tercer live que hago en estos casi 2 años. Casi no hago, pero gracias por la Ujú, invitación. Siempre es bueno como comparar, hablar sobre experiencias, compartir metodologías. Entonces, para eso ujú. estamos. Gracias por la invitación. Genial, muchas gracias. Listo. Gracias, Meli, y buen día, buena clase. Chao, buen día a todos. Hasta aquí el episodio de hoy, gracias por escucharlo hasta el final y te recuerdo que puedes participar en los grupos de conversación de los domingos para que mejores tu español. Es completamente gratis por ahora y puedes mandarme un mensaje a mi Instagram, es spanishlang.lovers y con mucho gusto te comparto el link. También te invito a que me apoyes en Ko-fi y en Buy Me a Coffee para que puedas seguir produciendo y haciendo todo este contenido en Instagram, en redes sociales, el podcast. También recuerden que tengo otro podcast con un compañero, un amigo, Javier, él es de Guadalajara, se llama Natural Spanish y también pueden practicar allá, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, así como este mismo podcast. Nos vemos el próximo episodio. Nos escuchamos. Bye bye.